Rapunzel. Un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un esposo y una esposa que anhelaban tener un hijo, pero que estuvieron bastante tiempo sin que ese deseo se cumpliera. Al final, sin embargo, la esposa notó señales inconfundibles de que Dios les había concedido su deseo. Pues bien, en la pared de su casa había un ventanuco que se asomaba a un magnífico huerto rebosante de frutos y verduras. El huerto estaba rodeado por un muro bastante alto, y nadie se atrevía a entrar porque era propiedad de una bruja muy poderosa a la que todo el mundo temía. Cierto día la mujer, estando asomada al ventanuco, vio un arriate en el que crecían unos hermosos rapónchigos o lechugas de cordero. Parecían tan frescas y verdes que la mujer tuvo ganas de probarlas, y día a día estas ganas fueron haciéndose más intensas, de modo que al final se puso enferma de verdad. Al marido le alarmó el estado de su mujer, y le dijo: «Amada esposa, ¿puede saberse qué te ocurre?» «Ay», dijo ella, «creo que voy a morirme como no pueda comer uno de los rapónchigos que crecen en el huerto que hay detrás de casa». El hombre amaba muchísimo a su esposa, y pensó: «No voy a dejarla morir. He de conseguir uno de esos rapónchigos, cueste lo que cueste». Así que al caer la noche trepó a lo alto del muro y saltó al huerto de la bruja, y allí cogió unos cuantos rapónchigos. Trepó de nuevo muy deprisa, le llevó las lechugas a su mujer, y ella preparó al momento una ensalada, y se la comió vorazmente. Estaban muy buenas. De hecho, su sabor le gustó tantísimo que lo único que logró con ese plato fue aumentar su deseo de comer rapónchigos, y empezó a suplicar a su marido que le llevase otro montón. Así que, de nuevo, cuando volvió a anochecer, él salió de casa y subió a lo alto del muro. Pero en cuanto saltó al suelo y se encaminó al arriate de rapónchigos, se llevó un tremendo sobresalto, pues estaba esperándole la bruja, que se plantó delante de él en actitud desafiante. «Vaya, vaya. Con que tú eres el granuja que me roba los rapónchigos», dijo, lanzándole una mirada terrible. «Pues te advierto que te lo haré pagar muy caro». «Me parece justo», dijo el hombre. «No voy a discutirlo, pero permíteme que te pida clemencia. No he tenido más remedio que hacerlo. Mi esposa vio los rapónchigos de tu huerto desde esa ventanita de ahí arriba, y eso le produjo un antojo. Ya sabes lo que les ocurre a las embarazadas. Un antojo tan tremendo que temía morir si no podía comerse algunos. Por eso no tuve más remedio que hacer lo que hice». La bruja comprendió las razones. Su rostro, hasta ese momento rebosante de furia, se calmó, e hizo un ademán de asentimiento con la cabeza. «Entiendo», dijo. «Si es así, puedes llevarte todos los rapónchigos que quieras. Pero con una condición, que el hijo del que está embarazada tu esposa me pertenezca en cuanto nazca. No le pasará nada malo al pequeño. Yo cuidaré de él como lo haría una madre». El pobre hombre estaba tan atemorizado que no tuvo otro remedio que acceder y volvió corriendo a su casa cargado de rapónchigos. Y cuando, a su debido tiempo, su mujer dio a luz a una niña, la bruja se presentó de golpe junto al lecho, cogió a la recién nacida y se la llevó consigo, diciendo: «De nombre le pondré Rapunzel». Y desapareció cargando con la criatura. Rapunzel fue creciendo y llegó a convertirse en la niña más bonita sobre la que habían brillado los rayos del sol. Cuando cumplió los 12 años, la bruja se la llevó a lo más profundo del bosque y la dejó encerrada en una torre sin puerta, sin escaleras y sin más ventana que una muy pequeñita que se abría en una habitación situada en lo alto de la torre. Cuando la bruja quería entrar en la torre, gritaba desde abajo: «Rapunzel, mi pequeña, deja caer tu melena». Rapunzel tenía una melena preciosa, tan fina como si estuviese hecha de hilos de oro, y del mismo color luminoso. Cuando la niña oía la llamada de la bruja, se soltaba la melena, la sujetaba a un gancho situado en la ventana, y la lanzaba afuera, dejando que gracias a su gran longitud cayera hasta el suelo, 20 metros más abajo, y entonces la bruja usaba la melena para trepar hasta la habitación. Tras haber permanecido Rapunzel unos cuantos años en la torre, cierto día el hijo del rey salió a caballo y se fue a pasear por ese mismo bosque. Cuando se acercó a la torre oyó una canción tan bella que tuvo que pararse a escucharla. Era, naturalmente, la pobre Rapunzel, que trataba de aliviar su soledad cantando, cosa que hacía con una voz muy dulce. El príncipe quiso subir a verla, pero no encontró ninguna puerta por más que buscó. Se quedó perplejo, y cabalgó de vuelta a casa pensando en regresar otro día y mirar si había algún otro modo de subir a la torre. Regresó al día siguiente, pero tampoco encontró la manera de subir. Solo pensaba en aquella canción tan bonita. Y que no hubiese modo de ver a quién la cantaba. Mientras se preguntaba cómo resolver el problema, oyó que alguien se acercaba, y fue a esconderse detrás de un árbol. Era la bruja. Cuando llegó al pie de la torre, el príncipe la oyó entonar: «Rapunzel, mi pequeña,
Deja caer tu melena. Ante el asombro del joven, desde lo alto de la ventana cayó una larguísima melena dorada. La bruja la agarró y comenzó a trepar por ella hasta llegar a lo alto, y una vez arriba se coló por la ventana. Bien, pensó el príncipe. Si esa es la forma de subir, yo también probaré, a ver si tengo suerte. De modo que al día siguiente, cuando se hacía de noche, fue a la torre y canturreó. Rapunzel, mi pequeña, deja caer tu melena. Y al punto cayó de lo alto el cabello, y el príncipe cogió con ambas manos la gruesa y perfumada melena, trepó hasta lo alto y saltó por la ventana hasta el interior. Al principio Rapunzel sintió pánico. Era la primera vez en su vida que veía a un hombre. No se parecía en lo más mínimo a la bruja, y por eso mismo era para ella completamente nuevo y extraño, pero como al propio tiempo era muy agraciado, Rapunzel se sintió confundida y no supo qué decir. Pero a los príncipes no les faltan nunca las palabras, y él le rogó a la muchacha que no tuviese miedo. Explicó que había oído su voz preciosa cantando desde la torre, y que ya no pudo descansar hasta conocer a quien cantaba así. Y que, ahora que ya la había visto, le parecía que tenía una cara más preciosa incluso que su bonita voz. Rapunzel se quedó encantada oyéndole decir esas cosas, y bien pronto dejó de sentir miedo. Todo lo contrario, disfrutó de la compañía del príncipe, y se mostró más que dispuesta a permitirle que la visitara de nuevo. Al cabo de no muchos días, su incipiente amistad se había convertido en amor, y cuando el príncipe le pidió que se casara con él, Rapunzel le dio al instante su consentimiento. La bruja por su parte tardó mucho tiempo en sospechar lo que ocurría. Pero cierto día Rapunzel le dijo: «Es curioso, pero toda la ropa que tengo ha dejado de irme a mi medida. Todos los vestidos me van muy apretados». Al punto, la bruja entendió lo que eso significaba. «Ah, malvada niña», dijo, «me has engañado. Llevas mucho tiempo teniendo un amante, y ahora vemos las consecuencias. Pues voy a impedir que esto continúe». Cogió la preciosa melena de Rapunzel con la mano izquierda, agarró unas tijeras con la derecha, y tras, aquella larga melena tan bonita por la que trepaba el príncipe rodó por los suelos. Después de eso, la bruja se llevó a Rapunzel a un lugar lejano y silvestre. Allí, la pobre joven sufrió muchísimo y, al cabo de unos meses, dio a luz a una pareja de gemelos, chico y chica. Tuvieron que vivir los tres como vagabundos, no tenían casa ni dinero, y solo contaban con las monedas que pedían a la gente que estaba de paso y oían cantar a Rapunzel. A menudo padecían hambre, en invierno casi perecían de frío, y en verano les quemaba un sol abrasador. Volvamos ahora a la torre. La noche del día en que le cortaron la melena a Rapunzel, el príncipe se acercó a la torre y cantó como siempre. «Rapunzel, mi pequeña, deja caer tu melena». La bruja estaba esperándole. Había atado la melena de Rapunzel al gancho de la ventana, y cuando oyó canturrear al joven la tiró afuera tal como hacía siempre la muchacha. El príncipe trepó hasta arriba y, en lugar de encontrarse junto a la ventana la dulce Rapunzel, vio a una vieja fea, loca de furia, cuyos ojos lanzaban llamas iracundas mientras empezaba a gritarle: «Así que eres tú, el chico del que se ha enamorado, ¿eh? Has estado subiendo como un gusano a la torre, has estado colándote como un gusano hasta conquistar su afecto, has estado metiéndote en su lecho como un gusano, maldito pícaro, sanguijuela, lagarto inmundo, perro callejero, malnacido. Pues debes saber que el pájaro ha volado del nido. Se la ha llevado el gato. ¿Qué te parece? Y ese gato le arañará los ojos primero y se la zampará entera después. Rapunzel ya no está aquí, queda entendido. No volverás a verla jamás». Y la bruja empezó a darle empujones al príncipe, le obligó a retroceder paso a paso, hasta que lo forzó a precipitarse por la ventana. Las ramas de un espino amortiguaron su caída, pero pagó un precio terrible ya que los pinchos le perforaron los dos ojos. Y así, ciego y destrozado, el príncipe se alejó de allí. Durante un tiempo vivió como un vagabundo, y ni siquiera sabía en qué país se encontraba. Hasta que un día oyó una voz familiar, una voz que la adoraba, y a tientas se acercó al lugar donde sonaba. Y cuando estuvo más cerca oyó otras dos voces que cantaban a coro, las voces de unos niños, hasta que de repente dejaron de cantar porque su madre, Rapunzel, había reconocido al príncipe y había salido corriendo hacia él. Se abrazaron, lloraron los dos de alegría, y dos lágrimas de Rapunzel cayeron sobre los ojos del príncipe, y éste volvió a recuperar la vista. Y vio a su amada Rapunzel, y por vez primera vio a sus dos hijos. Y así, una vez reunidos, viajaron de regreso al reino del príncipe, y allí fueron muy bien recibidos, y allí también vivieron felices el resto de sus vidas.